Abren sus Biblias al libro de Isaías. El libro de Isaías, vamos a empezar con el capítulo 6 y luego vamos a leer en otra parte de la palabra. Isaías 6. Este mensaje el Señor me lo dio la primera semana de mis vacaciones y pensé, Señor, no sé si lo quiero predicar, y el Señor dijo, te lo estoy predicando a ti primero y luego lo vas a predicar a mi iglesia. Vamos a ver, hermanos, que la manera en que adoramos al Señor en dolor habla mucho del carácter de nosotros. Cuando estamos decepcionados, cómo adoramos al Señor habla de nosotros mismos. Porque cuando todo está bien, es fácil adorar a Dios. Pero cuando hay dolor, es ahí donde se muestra si estamos sirviendo a Dios o no. Porque cuando muchos se sienten decepcionados con la iglesia, se van de la iglesia, ya no quieren orar, ya no quieren servir, ya no quieren ayudar porque sienten esa decepción. Y aquí en este verso, en este capítulo, vamos a ver cómo el profeta Isaías estaba decepcionado porque un primo de él, el rey Usías, había muerto por una razón muy mala, y de eso vamos a predicar. Pero aquí lo encontramos adorando al Señor, y mientras que está adorando al Señor, el Señor le da una visión. Y aquí está la visión. Isaías 6 y el verso 1 dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dijo: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Verso 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchen con atención, pero no entiendan; miren bien, pero no aprendan nada. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que estás por decir a esta casa. Pido que me usas, Señor. Y pido también, Señor, que tú abras los oídos de cada persona que está aquí hoy, Señor, y a cada persona que está escuchando en línea. Pido tu bendición. Arréstanos con tu palabra, Señor, hoy. Queremos recibir rema del cielo hoy. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Tome asiento esta mañana. Quiero que también abran sus Biblias a Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y ahí vamos a hablar de este rey. Dice capítulo 6 de Isaías: en el año que murió el rey Usías. Y si usted ha sido parte de nuestra iglesia ya por un rato, un tiempo, usted sabe que lo más importante de un verso es el contexto. Muchas veces queremos usar los versos de la Biblia sin el contexto y no entendemos bien lo que Dios está diciendo. Entonces tenemos que entender todo el contexto. Aquí encontramos a un profeta llamado Isaías y dice: en el año en que murió el rey Usías. Entonces vamos a hablar y quiero enseñar acerca
de este rey llamado Usías. Y se nos presenta en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Así como están sentados, vamos a leer el verso 3. Dice: Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era, al verso 4, el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el templo, en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey, escucha bien esto, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. So, vamos a hablar de este muchacho. Quiero que se imaginen, por favor, por un momento. Este muchacho tiene 16 años. Su papá es el rey de Judá. Y de repente, un grupo de hombres matan a su papá. A una conspiración, lo maten y luego lo dicen a Usías: tú vas a ser nuestro rey. Y ponen a este jovencito a la edad de 16 años en el trono y le ponen la corona y le dicen a él: tú vas a ser el rey. 16 años de edad. Ahora algunos, nomás hay unos cuantitos que se recuerdan cuando yo vine a ser el pastor de esta iglesia, tenía yo 26 años de edad. ¿Cuántos se recuerdan? Algunos, amén, todavía están aquí con nosotros. No sabiendo yo nada, ¿cómo voy a pastorear esta iglesia de 60 personas? Imagínense, 16 años de edad, liderando no una iglesia, sino una nación. Y dice la palabra de Dios que por 52 años gobernó sobre toda la tierra de Judá. Pero lo importante es que dice: Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras que el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Cuando esos hombres pusieron a Usías en el trono, Dios también le dio a este muchacho un mentor, un padre espiritual llamado Zacarías, para animar a este jovencito. El nombre Zacarías significa el Señor se recuerda. Ahora, algunos dicen que Zacarías era un sacerdote, otros dicen que era un profeta o un vidente, pero lo que era cierto es que este hombre entendía las visiones de Dios, podía escuchar la voz de Dios y podía interpretar la obra de Dios. Entendió cómo Dios se movía en aquel entonces y lo que Dios esperaba de su pueblo. Y viene este hombre mayor y le dice a este joven: yo voy a ser tu mentor y te voy a enseñar cómo dirigir y cómo gobernar y cómo liderar. Y yo le doy gracias a Dios por hombres como el hermano Miro Garza. Le doy gracias a Dios para hombres como el hermano Joel Juárez y mi papá. Quieren dar hombres, el hermano Paul Hernández, que vinieron a mi lado a la edad de 26 años diciendo: Mike, tal vez eres joven y no sabes mucho, pero nosotros vamos a estar aquí a tu lado para ayudarte. No te vamos a controlar, pero te vamos a enseñar. Y he entendido algo: si eres joven, tú nunca vas a llegar a tu destino sin la ayuda de alguien mayor en tu vida. Amén. Personas con inteligencia, pero más que con inteligencia, con sabiduría, que han pasado por las pruebas, han pasado por las batallas, han tenido victoria y te pueden señalar cómo seguir adelante, te pueden enseñar cómo seguir adelante. Y tú, cuando tú escuchas, Dios te da éxito. Están acá, iglesia. Y dice la palabra de Dios que Zacarías le enseñó a temer a Dios. Le enseñó el temor del Señor. Me imagino que Zacarías tomaría a Usías aparte y le diría que si quería tener éxito debía someter su vida a Dios y entregarlo todo.
Y lo más probable, hermanos, es que pasaba por la historia de Israel y Judá para mostrar cómo Dios era grande y poderoso. Le presentó la gloria y la majestad de Jehová, el Señor de los ejércitos, y de las interacciones que Abraham tenía con Jehová, y de Moisés también, cuando Moisés le dijo a Dios: si tú no vas con nosotros, yo no voy. Le enseñaba la importancia de tener a Dios siempre enfrente de uno. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1 y el verso 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Wow. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría? Hay una diferencia en tener conocimiento y tener sabiduría. Porque hay muchas personas educadas, muchas personas que tienen mucha inteligencia, muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero hay pura destrucción en su hogar. Hay destrucción en su matrimonio. No han sabido cómo salir adelante. ¿Por qué? Porque no han convertido la inteligencia y conocimiento en sabiduría. Hoy Dios quiere más sabios que personas inteligentes. Amén. ¿Están acá, iglesia? Y Zacarías empieza a enseñar a este muchacho qué era y qué es el temor del Señor. Déjame explicar. El temor del Señor es una respuesta reverente a la majestad, santidad y autoridad de Dios, que resulta en adoración humilde, vida sabia, integridad moral y profunda confianza en Él. Cuando vives en el temor del Señor, escúcheme bien, iglesia, cada decisión que tomas se basa en el deseo de honrar a Dios. Cada decisión: yo quiero honrar a Dios. Si lo compro, quiero primero honrar a Dios. Lo que sea, cada decisión que uno hace debe de escudriñarse por medio del si está honrando a Dios o no. Mira, el temor del Señor se manifestará en tus decisiones, en tu carácter, en tu actitud, y mantendrá tu personalidad humilde. Oye, el temor del Señor afecta tu actitud. Y las personas con malas actitudes, vamos a hablar con ustedes después del servicio. Tiene que afectar cómo me comporto, ¿no? Y mientras que Uzías tomaba el consejo de Zacarías, Dios lo honró. Y él creció y maduró y desarrolló, hermanos. Y Dios le dio éxito en año 5, año 10 de su reinado, año 15, año 20. Dios le daba victoria, le daba favor. Mira, el verso 15 dice: su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Y no hay tiempo de leer toda la escritura de hoy, pero mientras que él buscaba al Señor, su capacidad de liderazgo creció, hermanos, y Dios le dio invenciones, hermanos, y él fortaleció el ejército, expandió el reino, hermanos, fortificó a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que él amaba la tierra. Creo que era latino. Sabía cómo trabajar la tierra. ¿Dónde están los latinos de esta mañana? ¿O hay puro gringo aquí esta mañana? Que saben cómo trabajar con la tierra. Somos como los grass whisperers. Amén. Y dice, porque él amaba la tierra, invertía en la tierra, plantaba, y Dios trajo crecimiento. El rey Uzías fue un líder visionario que trajo fuerza militar, innovación tecnológica, crecimiento económico y expansión agrícola a Judá. Él era lo máximo. Era un hombre fuerte. Y mira, comprenda, hermanos, que el verdadero éxito, la promoción y el favor en nuestra vida están directamente conectados con nuestra búsqueda de Dios.
Porque este tipo de éxito no es fabricado, ni manipulado, ni se basa en el talento, sino que es el resultado natural de una relación con Dios que pone a Dios en el cima o en la cima de la vida de uno. Que Dios es primero y yo lo busco. Y en esa búsqueda Él me da éxito, me da favor y me da gracia con la gente. Hay demasiada gente que quiere manipular para salir adelante. Eso no es el reino. En el reino tú buscas primeramente el reino y el reino te promociona. Amén. Y el temor del Señor es la sumisión reverente a sus planes. Incluso cuando los planes son incómodos o implican dolor. El temor del Señor es la agonía de pecar. Que te duele. Que has decepcionado a Dios. Que Él tiene una expectativa de mi vida y cuando yo peco debe de doler. No solamente me va a convencer, pero me va a doler. Porque Él es el Todopoderoso. Me creó a su imagen y es su semejanza. Y Él me ama. Y cuando yo peco le duele a Dios. Pero no resulta en condenación. Esa agonía me lleva a la cruz, donde yo encuentro el perdón de mis pecados. ¿Están acá, iglesia? Eso es vivir, mis queridos hermanos, en el temor del Señor. Y Dios lo bendijo porque eligió agradar a Dios por encima de todos y de todo lo demás. Él quiso agradar a Dios. Y Dios lo bendijo. Y mientras que él buscaba al Señor, Dios le decía: ¿qué quieres, mi hijo? Porque me estás buscando, ¿qué quieres? No es muy interesante aquellos que todavía tienen sus madres, que cuando yo voy a la casa de mi mamá, una de las primeras cosas que yo hago es la doy un beso. Y luego, número 2, eso resulta: ¿qué quieres de comer, mijito? Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no? ¿Qué quieres, hijito mío? ¿Qué quieres? Y cuando tú buscas a Dios y tú pones a Dios primero, Él dice: ¿qué quieres? Y no lo estoy buscando porque quiero, es simplemente el resultado de ser su hijo. El resultado. Pero yo lo busco y eso trae favor y trae gracia a la vida. Pero el problema es, escúchame bien, más que estoy en la iglesia, más que tengo éxito, más bendición, menos lo busco. ¿Sí o no? Lo pongo en cruise control. Más que Él me da, menos oro. Sí, la bendición debe de resultar en mejor devoción. Pero el problema de la carne, el problema de nosotros, es más bendición resulta en menos oración. Porque soy demasiado ocupado, no tengo tiempo para orar. Ya no tengo tiempo para la iglesia, ya no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para leer, porque tengo que salir en el lago. Tengo que comprar esto, tengo que ir a los Tri-Cities, tengo que hacer esto y el otro y el otro. Y de repente, tú te apartas de esa intimidad con el Señor. Y tú piensas que todo lo que tienes es resultado de tu fuerza. Yo trabajé para obtener esto. Mira las casas que yo tengo. Mira los automóviles. Mira la bendición. Mira la ropa mejor que yo tengo. Todo lo que yo tengo, wow. Y voy a ser honesto como pastor. Cuando empezamos había nomás 50, 60 de nosotros. Y han pasado los 24 años. 4 servicios, 2 iglesias. Más de 1,000 personas casi cada semana. Y si uno no tiene cuidado para decir, es que yo soy el mejor predicador. Es la unción que Dios me ha dado a mí. Es mi trabajo. Y el momento que un pastor cae en eso, es el momento que Dios empieza a quitarle todo. Y si es cierto para un pastor,
es cierto para cada uno de nosotros en nuestro hogar. Cuando nos olvidamos que es Dios quien nos ha dado todo. Y este rey Usías, mientras que Zacarías el profeta le daba palabra, le enseñaba, le daba mentoría, él crecía y maduraba en su fe. Crecía, empezó a desarrollarse. Pero un día murió Zacarías. Y nadie vino al lado del rey. Y es más, el rey probablemente dijo: yo no necesito ya un mentor, porque lo he hecho todo. Yo soy el mentor. Y vamos a seguir leyendo porque vino un problema. Mira el segundo de Crónicas 26, el capítulo 16. Mira, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías el sumo sacerdote fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Wow. Le entró un espíritu de orgullo. Y él dijo: todo lo que tengo es porque he trabajado fuerte. Y él perdió el temor del Señor. Olvidó que todo lo que tenía no era debido a su grandeza, sino a la grandeza de Dios. Es por eso que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 8: dile a la gente que tengan cuidado, que no dicen: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Y esto es lo que pasó a este rey Usías. El orgullo, mira, el orgullo te llevará a hacer cosas que sabes que están mal y todavía los haces. El orgullo te impedirá admitir tus limitaciones y no te permitirá confesar tus errores, de paso al comportamiento narcisista. En otras palabras, cuando eres una persona orgullosa, no puedes admitir que has pecado. No puedes admitir tus errores. No puedes confesar que estás mal, porque el orgullo no te deja. Y él, pensando que tenía el derecho de, como rey, entrar al templo a quemar incienso, que era solamente obra de los sacerdotes. Zacarías lo había enseñado, instruido en esto. Mira, rey Usías, tu trabajo es liderar la nación. Tu trabajo es liderar el ejército. Tu trabajo es animar al pueblo, pero es el trabajo de los sacerdotes alabar y adorar a Dios en el templo. Haz lo que Dios te ha ungido a hacer y dejan a ellos hacer lo que Dios los ha ungido a hacer. No te corresponde esto. Pero no hay duda que algo dentro de él dijo: yo tengo derecho de esto. Con tanto éxito, con mucha bendición, yo soy el rey. Y sabía que era pecado y de todos modos lo hizo. Wow. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de eso? Sabemos, pero de orgullo lo hacemos. Mira, nuestra unción, nuestros dones y nuestro éxito no son una licencia para actuar fuera de los límites de Dios. Porque la rebelión es rebelión, no importa cómo lo expliques o la justifiques. Rebellion es rebellion. Rebeldía es rebeldía.
tú lo puedes justificar todo lo que tú quieres, pero tú sabes que en el corazón hay rebelión. Y mira, los orgullosos no pueden admitir eso. Porque todos los orgullosos de aquí no me están viendo ahorita que estoy predicando. Usías sabía que estaba haciendo lo malo, pero no le importaba. He aprendido, hermanos, que cristianos somos muy buenos en justificar ese comportamiento. Come on, somebody. Tú sabes. Ustedes saben. Nosotros, we're good. Muy buenos en justificarnos. No, yo tengo derecho. Yo he estado sirviendo al Señor desde 1883. Yo estuve ahí cuando la zarza le habló a Moisés. Amén. Estuve ahí en 1914 cuando las asambleas de Dios fueron fundadas. Y pensamos, porque que hemos estado en la iglesia tantos años, que tenemos el derecho de no escuchar la palabra de Dios, de no obedecer la palabra de Dios y no seguir liderazgo. Y esto es lo que hizo Usías. Justificó sus acciones y el hombre se enojó cuando los sacerdotes vinieron tras él y le dijeron: lo que estás haciendo es malo. Estás pecando dentro del templo y no te vamos a dejar pecar. ¿Cómo necesitamos más iglesias así? Que no tienen miedo de decir que pecado es pecado. Y todo su éxito le causó a él olvidarse del temor del Señor. Se olvidó de la majestad y el asombro del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se olvidó del honor, hermanos. Y él dijo: no, porque yo he tenido éxito y he servido al Señor ya estos 50 años, yo puedo hacer como me da la gana. No, hermanos. No. Hay límites. Hay límites. Mira, yo sé que mi límite como pastor, mira, mi trabajo no es meterme dentro de tu vida. Mi trabajo es no controlar tus decisiones. Pastores que son así, están mal. Mi trabajo no es controlar tu vida y decirte qué puedes hacer y no puedes hacer en tu matrimonio. No. Hay palabra para eso. Es la palabra. Yo te lo explico, pero está en ti vivir esa palabra. ¿Están acá, iglesia? Un buen pastor sabe cómo notar la diferencia entre lo que es manipular, controlar y liderar y pastorear. Son dos cosas diferentes. Mi trabajo no es mandarte al infierno, aunque a algunos de ustedes de vez en cuando quiero. No. Eso es trabajo del Señor. Amén. Él no manda a nadie al infierno. Nosotros mismos nos mandamos al infierno. Buena palabra de Dios. No, it's not my job to control you. No es mi trabajo controlarte. No. Mi trabajo es orar por ti, darte consejo cuando lo pides de mí, predicar la palabra, enseñar la palabra. ¿Sabe que mi trabajo tampoco es echar fuera demonios de tu casa? Eso es tu trabajo como sacerdote de hogar. Eso es tu trabajo. Mi trabajo es enseñarte cómo. La gente me llama: pastor, ¿puede venir a la casa a echar fuera los demonios? Ok, lo echo fuera, yo me voy y regresan contigo cuando tú regresas a la casa. Es puro show. Es puro show. Ya me enojé, no sé por qué estoy enojado. Y este rey se olvidó. Ya me lo termino, hermanos. Esos sacerdotes, con toda la confianza que tenían en el Señor, no tuvieron miedo de perder la vida cuando vinieron en contra del rey y le dijeron: tú estás mal y tienes que salir del santuario porque no vas a honrar a Dios así. Y mira lo que dice la palabra de Dios, el verso 19. Usías, que tenía en sus manos
un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Cuando vinieron los sacerdotes, él se enojó, usa la palabra con rabia, se enojó. Eso es el orgullo. ¿Quién eres tú para decirme eso? Y mientras que él estaba enojado, dice la palabra de Dios que le brotó la lepra. La respuesta de Usías demuestra el orgullo. No muy diferente que el rey Saúl, si ustedes se recuerdan. Cuando Samuel le dice, no vas a sacrificar hasta que yo llego ahí. Llego en unos días. Y pasaron 3 y 4 y 5 días y nunca llegó el profeta Samuel. Entonces el rey Saúl, por medio del ejército, hace un holocausto. Y llega ahí Samuel diciendo, ¿qué has hecho, muchacho? Pues es que la gente ofreció un holocausto. No era tu deber ni tu trabajo hacer eso. ¿Por qué no me esperabas? Y por causa de tu rebeldía el Señor te ha quitado el reino. No muy diferente que Lucifer, que cuando él estaba en el cielo quiso el lugar de Dios. Y eso es lo que es la rebeldía, hermanos. La rebelión es querer el trono de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y cuando él le gritó a los sacerdotes, brotó lepra. En la Biblia, la lepra y el pecado de orgullo están conectados. En mi estudio encontré, hermanos, que la lepra puede encontrarse en el cuerpo de entre 3 a 5 años antes que brota en el cuerpo. Igual como pecado, igual como el orgullo, puede estar dentro de nosotros nomás creciendo. ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? ¿Y ella? ¿Y por qué dijeron esto? Y no me gusta esto. ¿Y por qué esa persona predicó y yo no? Yo tengo más años en el evangelio. ¿Y por qué acá? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué? Y tú te estás quejando. Y ahí el pecado de orgullo, la lepra, está creciendo hasta que el momento que brota. Y le brotó aquí en la frente la lepra. Y cuando los sacerdotes vieron eso, dijeron, no te vamos a dejar contaminar el templo del Señor. Y lo sacaron y lo pusieron en una casa donde vivió el resto de su vida aislado, solo. No lo enteraron tampoco con los otros reyes. Dicen los americanos en inglés, no se trata de cómo tú empiezas, se trata de cómo tú terminas. Y él empezó bien, pero terminó mal. Mis queridos hermanos, yo vengo para desafiar a alguien. Tú no has dejado al Señor hablarte bien por el orgullo. Has hecho cosas que tú sabes que son mal, pero los has justificado, diciendo yo tengo el derecho, o mejor, Dios conoce mi corazón. Si me hubieran dado $1 por cada persona que me ha dicho eso en 24 años, tuviéramos miles de mochilas. Pastor, Dios conoce mi corazón. No, Dios conoce mi corazón. Dios me conoce el corazón. Y dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Termino con esto. Murió el rey. Y voy a pedir que el equipo de alabanza pase. Murió el rey. Y cuando él murió,
había otro joven, un profeta llamado Isaías. Que este muchacho en verdad, hermano Leo, este muchacho de verdad amaba a Dios. Amaba a Dios, quería honrarle a Dios. Y él se sintió tan decepcionado porque su primo mayor, el rey, dejó de servir a Dios, perdió la corona. Estaba muy decepcionado en él. Pero en vez de huir de la casa de Dios, corrió hasta la casa de Dios, hacia la casa de Dios. Y esa es la diferencia, como empecé el mensaje. Hay muchas personas, listen, when you get hurt, cuando alguien te duela en la iglesia, te vas. Te vas de tu compromiso. Es por eso que yo no voy a la iglesia. Es por eso que yo no sirvo al Señor. Puras hipócritas. Amén. Somos hipócritas. ¿Verdad? Levanta la mano si eres un hipócrita. Ver, come on. No seas una hipócrita. Hipócritas. We've all been hypocrites. Todos hemos fallado en eso. Todos. Ya es tiempo. Mira, si usted está aquí, y voy a ser muy sincero, escucha el corazón mío. La gente de esta iglesia ya conoce mi corazón. Pero si tú vienes de otra iglesia, hazte bien primero que vengas aquí. Porque aquí no se juegan los juegos. Aquí vamos a crecer juntos. Aquí somos hermanos en Cristo. Aquí no vamos a chismear el uno del otro. Aceptamos hipócritas, pero no chismosos. Vamos a establecernos como una iglesia creciente. Déjame decirles a ustedes, este grupo aquí, de los 4 grupos, durante el verano, este grupo ha sido el grupo más creciente de los 4. Hazte bien ante el Señor. Y hay un proceso aquí. Si te quieres involucrar, vas a pasar por ese proceso. Nadie va a brincar ese proceso. Pero pastor, ¿quién puso ese proceso? Yo. El pastor, yo. Porque aquí no hay niñerías. No. Esa es ya la sabiduría que Dios me ha dado. Me recuerdo a la edad de 30 años, había una hermana en la iglesia que tenía un joven que tenía muchos problemas con él. Y ella me dijo, pastor, no te quiero ofender, pero no puedo ir contigo para recibir consejo en cuanto a mi hijo. Y le dije, ¿por qué? Porque tú no tienes hijo que tiene 15 años. No has pasado por esa experiencia. Pero dije, pero tengo la palabra. Y he trabajado con jóvenes, no importa, no has tenido tu propio hijo todavía. Me ofendí un poco. Pero ¿sabes qué, Marifer? Ya que tengo una niña de 18 años, ya sé. Porque con experiencia viene la sabiduría. Es por eso que en nuestra iglesia hay procesos. Hay procesos. Y si tú quieres ser parte de nuestra iglesia, esos procesos, esos valores centrales nos protejan como iglesia. Aquí no nos vamos a dividir. Aquí hay casi 20 culturas, etnias. Ya estamos traduciendo, ustedes saben, en 3 idiomas: inglés, español, ucraniano. Y luego lenguas, o hay 4. Amén, lenguas. Digo todo eso para decirte que aquí queremos honrar a Dios. Yo no quiero pecar como el rey Usías. Y este muchacho Isaías, cuando él fue al templo, vio una visión del Señor. Y vio el Señor alto y sublime. Y hermano Eduardo, pienso, ¿por qué le dio Dios esa visión? Porque le quiso enseñar a este muchacho que el rey Usías quitó a Dios del trono y él mismo se puso en el trono. Y en esta visión Dios regresó al trono donde debe estar. Ahí cuando él vio al rey, la primera cosa que él hizo
sintió su pecado. Y eso es el temor del Señor, hermanos. Es cuando la grandeza de Dios se muestra en nuestras vidas. Entendemos que nosotros no somos nada, y que solamente obra de Dios que tenemos vida, que todo lo que tenemos en la vida es resultado de la gracia y la bondad de Jehová. Y él dijo: ay de mí, mis labios inmundos, y vivo entre pecadores. He visto al rey, me va a matar. Y el rey dijo: no. Sacó un carbón del altar y lo limpió y dijo: no, yo te he lavado. Y avanzamos hoy en día, y es la sangre de Cristo Jesús que nos ha lavado a nosotros, hermanos. Nos ha limpiado de todos nuestros pecados, y podemos ir a la cruz para encontrar lo que es en verdad la humildad. Porque este rey que servimos, el que está sentado en el trono, dejó todo en el cielo para venir a ser uno de nosotros. Vino a ser una maldición para que nosotros fuéramos la justicia de Dios, obra de Él. Y vamos a cantar este canto, y mientras que el equipo lo canta, hermanos, quiero que usted escudriñe su corazón. Busque su corazón. Si hay orgullo ahí, confiéselo al Señor. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro mediador. Tú no tienes que venir conmigo para confesar pecado. No. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo, y podemos ir directamente con Él, hermanos. Están acá, iglesia, ¿sí me explico? Y si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Incline su rostro. Ellos van a cantar el capítulo 6 de Isaías. Y mientras que están cantando, hablan con el Señor. Y si te quiere poner de pie después de un tiempo y adorar al Señor, adórale con nosotros. Pero primero, hable con el Señor. Vamos a concentrarnos en la santidad de nuestro Dios. Al Señor sentado en su trono, vestido en gloria y majestad, y su manto Santo. Es santo mi Señor. ¿Qué hay de mí? ¿Qué impuro soy? Pues soy mi soy.
santo, 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 santo. eres santo. Cuando estás en la presencia, Él te quita el orgullo. Te despoja de eso. Y te vista de humildad. Busca al Señor, iglesia. Todos los días de tu vida busca al Señor. Deja atrás las heridas del pasado. Deja que Dios te sane de esas heridas. No las usas como pretexto de ser rebelde. Deja que te sane, te sane, te sane, te sane. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos sido soberbios y orgullosos, Señor. Perdónanos. Confesamos, Señor, que hemos hecho cosas, Señor, que hemos sabido que han sido malas, Señor. Perdónanos. Queremos ser humildes. Cristo, te tenemos a ti como ejemplo, que dejaste todo en el cielo para venir a ser uno de nosotros, Señor, tomando nuestros pecados sobre tu cuerpo. Veniste a servir, no a ser servido, y te humillaste para morir en la cruz del pecado. Ayúdanos a morir a nuestros pecados, a nuestro pasado, Señor. Gracias te damos, Señor.